¿Qué pasaría si todo el conocimiento de nuestra civilización desapareciera de repente en una sola noche de fuego? Imagine un mundo donde la cura para las enfermedades más terribles se hubiera descubierto hace 2000 años. Imagine que la tecnología para viajar al espacio hubiera existido durante el apogeo del gran imperio romano. Esta no es una historia de ficción, sino una posibilidad real que se convirtió en cenizas ardientes. La Biblioteca de Alejandría no era solo un edificio lleno de pergaminos viejos y polvorientos. Era el cerebro del mundo antiguo y el faro más brillante de toda la humanidad. Su destrucción total es considerada la mayor catástrofe intelectual que nuestra especie ha sufrido jamás. Hoy exploraremos el fantasma de ese templo magnífico para entender lo que perdimos para siempre. Descubriremos cómo el silencio de esos libros cambió el destino de cada ser humano en la Tierra. Todo comenzó con la ambiciosa visión de un hombre que quería poseer el alma del mundo entero. Ptolomeo I Sóter, general de Alejandro Magno, deseaba convertir su ciudad en el centro del universo conocido. Para lograrlo, ordenó la construcción de un lugar capaz de albergar cada libro escrito por el hombre. No buscaba tesoros de oro o plata, sino la riqueza infinita contenida en el pensamiento humano. Su plan era audaz y requería una inversión masiva de recursos y un esfuerzo logístico sin precedentes. Alejandría se transformó rápidamente en el imán más poderoso para los eruditos y científicos de todas las naciones. La biblioteca fue diseñada para ser mucho más que un simple almacén de rollos de papiro antiguos. Era un monumento vivo a la curiosidad humana y al deseo insaciable de comprender nuestra propia existencia. Cada pergamino guardado en sus estanterías representaba un paso adelante en la larga escalera del progreso. Los reyes de Egipto estaban convencidos de que el saber era la herramienta definitiva para dominar el tiempo. El prestigio de la ciudad creció hasta superar la fama de las antiguas capitales del saber griego. Aquel sueño de piedra y papiro sentó las bases de una era dorada que aún hoy nos asombra. Los métodos para llenar aquellas estanterías vacías eran tan agresivos como efectivos para su propósito primordial. Cada barco que llegaba al puerto de Alejandría era registrado minuciosamente por guardias reales muy especializados. No buscaban especias prohibidas o telas exóticas, sino cualquier rastro de escritura en rollos de papiro. Si encontraban un libro, lo confiscaban de inmediato para llevarlo al centro de copiado de la biblioteca. Los escribas trabajaban día y noche para crear una réplica exacta de cada obra que caía en sus manos. Lo curioso es que la biblioteca se quedaba con el original y entregaba la copia al dueño. Esta política estatal convirtió a la ciudad en el archivo más completo y diverso de la antigüedad clásica. Los bibliotecarios incluso pidieron prestados los textos oficiales de Atenas y nunca aceptaron devolverlos a sus dueños. Preferían perder fortunas en depósitos de garantía antes que renunciar a la posesión de un manuscrito único. Esta obsesión por coleccionar sabiduría transformó a Alejandría en el corazón intelectual de todo el mar Mediterráneo. Miles de escribas trabajaban en un silencio sepulcral para traducir obras del persa, hebreo e idiomas indios. Fue el primer intento serio de la humanidad por catalogar el conocimiento global en un solo idioma común. Dentro de aquellos muros, los hombres estaban realizando descubrimientos que no se repetirían en más de 1000 años. Aristarco de Samos propuso que la Tierra giraba alrededor del Sol mucho antes que el famoso Copérnico. Eratóstenes calculó la circunferencia de nuestro planeta con una precisión que todavía hoy nos parece algo increíble. Utilizó solo una vara, la sombra proyectada por el Sol y el poder de la lógica matemática pura. Herófilo comenzó a mapear el complejo sistema nervioso humano mediante las primeras disecciones médicas sistemáticas de la historia. Estos pioneros no solo leían libros antiguos, sino que estaban escribiendo el futuro tecnológico de nuestra especie. Estudiaron la mecánica de los motores de vapor y los movimientos precisos de los planetas más lejanos. La biblioteca les proporcionaba los recursos necesarios para desafiar cada mito establecido sobre la naturaleza del mundo. Era un santuario para la curiosidad donde el único límite era la capacidad de la imaginación humana. Allí se desarrollaron las bases de la geometría moderna, la gramática avanzada y los primeros sistemas de computación. Imagine cuánto más avanzada sería nuestra tecnología actual si todo ese trabajo científico hubiera logrado sobrevivir intacto.
Sus descubrimientos estaban siglos por delante de su tiempo, esperando un futuro que lamentablemente nunca llegó a nacer. La biblioteca formaba parte de un complejo mayor conocido como el Mausolleum o el Gran Templo de las Musas. Funcionaba de manera muy similar a una universidad moderna o a un instituto de investigación de alto nivel. Los eruditos que vivían allí recibían un salario estatal para que pudieran dedicarse exclusivamente al estudio profundo. Compartían sus comidas en un gran salón común, debatiendo sobre los misterios más oscuros de la existencia humana. Este ambiente de colaboración constante generó avances significativos en casi todas las ramas del saber, científico y artístico. El complejo contaba con jardines botánicos, un observatorio astronómico y un zoológico para estudiar la vida animal. La atmósfera era de un fermento intelectual constante y una búsqueda implacable de la verdad absoluta y objetiva. El Mausolleum era el latido real de la ciudad, un lugar donde la ciencia y la belleza caminaban juntas. Los bibliotecarios eran figuras de inmenso poder político y actuaban como tutores personales de los futuros reyes. Crearon el primer sistema sofisticado de catalogación para organizar cientos de miles de rollos de forma eficiente. Gracias a este orden, cualquier investigador podía localizar un dato específico entre una montaña de pergaminos antiguos. Fue un triunfo de la organización humana que reflejaba la complejidad del conocimiento que intentaba proteger. La primera gran tragedia ocurrió de forma accidental durante una de las guerras más famosas de la historia. En el año 48 a.C., Julio César quedó atrapado en una batalla desesperada. Para defender a sus tropas, ordenó prender fuego a la flota enemiga en el puerto de la ciudad. Las llamas no se detuvieron en el agua y saltaron rápidamente hacia los muelles cargados de materiales inflamables. El viento sopló con fuerza, llevando el fuego directamente hacia los almacenes donde se guardaban miles de libros. Los informes de la época sugieren que una parte incalculable de la colección se perdió en pocas horas. El humo negro que cubría el cielo de Alejandría era el lamento fúnebre de siglos de sabiduría perdida. César nunca tuvo la intención de destruir la biblioteca, pero su ambición militar provocó una herida histórica irreversible. El mundo antiguo sintió por primera vez la fragilidad extrema de su propia memoria colectiva y su legado. La idea de que el saber humano pudiera evaporarse en una tarde de guerra fue una revelación aterradora. Fue el comienzo de un largo declive para la institución más prestigiosa que el hombre había construido jamás. Aquel incendio marcó el inicio de una serie de desastres que terminarían por borrar todo rastro del centro. A pesar de las llamas de César, el espíritu de la institución sobrevivió en la llamada Biblioteca Hija. Este segundo edificio se encontraba en el Serapeum, un templo majestuoso situado en una zona más alta. Allí se trasladaron miles de rollos para asegurar que el conocimiento no desapareciera tras el primer gran incendio. Durante varios siglos más, Alejandría siguió siendo el faro intelectual para todos aquellos que buscaban la verdad oculta. El Serapeum era una fortaleza de mármol que protegía los restos de la mayor colección de libros del mundo. Sin embargo, el contexto político y religioso de la región estaba cambiando de manera drástica y muy violenta. Las nuevas creencias veían con sospecha y temor los textos escritos por los antiguos filósofos y científicos paganos. Lo que antes era considerado sabiduría sagrada, ahora era visto como una amenaza para la nueva fe dominante. Los muros del Serapeum se convirtieron en la última línea de defensa contra la creciente marea de la ignorancia. Los libros ya no eran tesoros nacionales, sino objetos peligrosos que debían ser controlados o incluso destruidos totalmente. La tensión entre el saber antiguo y el fanatismo moderno comenzó a desbordarse por las calles de Alejandría. La Biblioteca Hija resistía como un último bastión de luz en un mundo que se volvía cada vez más oscuro. La figura más trágica y emblemática de los últimos días de la biblioteca fue la brillante filósofa llamada Hipatia. Ella era una maestra excepcional de las matemáticas y la astronomía, respetada por alumnos de todo el imperio. Hipatia personificaba el ideal alejandrino de la libertad de pensamiento y la búsqueda rigurosa de la evidencia científica. Enseñaba a sus estudiantes a cuestionar la realidad y a buscar respuestas en la lógica y la observación directa. Su mera presencia en la ciudad era un recordatorio constante de la antigua gloria intelectual que estaba desapareciendo. Sin embargo,
Su estatus como mujer intelectual y pagana la convirtió en el blanco perfecto para el odio fanático. En el año 415, una turba violenta la interceptó en la calle y la asesinó de forma brutal. Este acto de barbarie salvaje marcó el fin simbólico de la era clásica y de su amor por la razón. Con su muerte, la llama de la curiosidad que había ardido durante 7 siglos se apagó definitivamente para siempre. Los eruditos que quedaban huyeron de la ciudad, llevando consigo solo unos pocos fragmentos de su vasto saber. El asesinato de Hipatia fue el golpe final contra el corazón de la inteligencia humana en el mundo antiguo. Su sangre derramada en las calles fue el preludio de una era de sombras que duraría muchos siglos. Si la biblioteca de Alejandría no hubiera sido destruida, nuestro presente sería radicalmente diferente al que conocemos hoy. Muchos historiadores calculan que la pérdida de sus textos retrasó el progreso de la humanidad por 1000 años enteros. Conceptos avanzados como la energía del vapor podrían haber iniciado una revolución industrial en plena época de los romanos. La medicina habría avanzado lo suficiente para salvar a millones de personas de las plagas que asolaron la Europa medieval. Los mapas perdidos en el fuego habrían permitido explorar nuevos continentes mucho antes de lo que dictó la historia. Estamos hablando de un vacío inmenso en la línea de tiempo de nuestro desarrollo tecnológico, social y científico. La desaparición de Alejandría es como un rompecabezas al que le faltan las piezas más importantes del centro mismo. Sin esos conocimientos, la humanidad tuvo que empezar de cero en muchas áreas fundamentales de la vida y la ciencia. Tuvimos que reinventar herramientas y teorías que ya habían sido perfeccionadas por los sabios del pasado más remoto. Nuestra era digital actual es el primer intento real de reconstruir ese sueño de tener todo el saber conectado. Pero debemos recordar que la información digital es tan vulnerable a la destrucción como lo era el papiro antiguo. El gran legado de Alejandría es una advertencia sobre lo fácil que es caer de nuevo en la oscuridad. La destrucción definitiva de la biblioteca sigue siendo uno de los misterios más debatidos por los historiadores modernos hoy. Existen diversas teorías que culpan a emperadores romanos, a líderes religiosos radicales o a ejércitos de invasores extranjeros. Una leyenda famosa cuenta que los últimos rollos fueron utilizados como combustible para calentar los baños de la ciudad. Se dice que el papel fue suficiente para mantener el agua caliente durante 6 meses de uso constante. Aunque esta historia pueda ser una exageración, el resultado final para la cultura humana fue exactamente el mismo. Al llegar el final del primer milenio, la gran biblioteca de Alejandría ya no era más que un recuerdo. El edificio físico se había desmoronado y los millones de palabras que contenía se habían perdido en el tiempo. Solo nos quedan fragmentos aislados y títulos de libros maravillosos que nunca tendremos la oportunidad de leer jamás. Miles de obras de teatro, tratados científicos y registros históricos desaparecieron sin dejar rastro alguno para la posteridad. El silencio que dejaron esos libros quemados resuena todavía en los pasillos de nuestra historia como una advertencia. La desaparición de tanta información es una herida abierta que nunca podrá sanar del todo en nuestra cultura. Es el ejemplo máximo de cómo el odio y la negligencia pueden borrar el esfuerzo de siglos enteros. En la actualidad, el espíritu de aquella antigua maravilla ha renacido en la impresionante y moderna Biblioteca Alexandrina egipcia. Este edificio vanguardista se alza cerca del sitio original, mirando hacia el mar con una arquitectura que desafía al tiempo. Funciona como un recordatorio de nuestra necesidad eterna de recolectar, proteger y compartir todo el conocimiento que generamos. Sin embargo, el verdadero sucesor de Alejandría es la red global de información que utilizamos todos cada segundo. Tenemos más datos al alcance de nuestra mano de lo que cualquier sabio antiguo pudo haber soñado jamás. Pero esta abundancia de información también trae consigo nuevos peligros como la censura digital y la desinformación masiva. La caída de la antigua biblioteca nos enseña que ningún archivo es totalmente invulnerable al paso de los años. Debemos ser los guardianes activos de nuestra propia historia y los arquitectos responsables de nuestro futuro común. Cada vez que preservamos un documento o compartimos un dato veraz, estamos luchando contra la sombra del olvido. El legado de la biblioteca perdida es una llamada urgente a la acción para cada habitante de este planeta. Debemos asegurar que la luz de la razón y el descubrimiento nunca más se apague para nuestra especie.
Nuestra supervivencia como civilización depende directamente de nuestra capacidad para recordar todo lo que hemos aprendido con esfuerzo. La Biblioteca de Alejandría fue mucho más que un edificio, fue el primer intento de crear una mente colectiva. Su trágica desaparición nos recuerda que la civilización es una línea muy delgada entre la luz y la oscuridad. Nunca conoceremos los secretos perdidos en esos rollos ni los nombres de todos los sabios que los escribieron. Pero podemos honrar su memoria manteniendo viva la llama de la curiosidad y el respeto por la verdad. El conocimiento es el único tesoro que crece y se multiplica cuando se comparte generosamente con los demás hombres. Protejamos la sabiduría que poseemos hoy como si nuestra propia existencia dependiera totalmente de ese acto de amor. Porque, como nos enseña la historia, una vez que la luz se apaga, el mundo puede tardar milenios. Debemos ser vigilantes para que las cenizas del pasado no se repitan nunca más en nuestro brillante futuro. Muchas gracias por acompañarme en este viaje a través de las ruinas y los tesoros perdidos del mundo antiguo. Si te ha fascinado esta historia sobre el conocimiento perdido, por favor dale un me gusta al vídeo ahora. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos documentales históricos. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir rescatando las historias más increíbles de nuestra humanidad del olvido. Hasta la próxima. Mantente siempre curioso y sigue explorando los grandes misterios que el pasado tiene para ofrecernos. Nos vemos en el siguiente vídeo.